Estimados amigos, gusto en saludarles. En esta ocasión queremos saludarles primeramente y conversar un poco sobre lo tan llamado el derecho internacional y lo que aplica dentro de los estados. Si bien cada estado tiene su normativa vigente, cada estado tiene sus normas, sus leyes. Podemos citar también, por ejemplo, la pirámide de Kelsen, en donde el Estado delimita las acciones o delimita cuáles son las normas y leyes que están por encima de las otras. Tenemos, por ejemplo, en el Estado ecuatoriano que está en la cúspide de esta pirámide de Kelsen, la Constitución de la República del Ecuador, reformada en el 2008, pero también está o tiene este carácter vinculante los tratados internacionales. Y es ese punto en donde hoy queremos topar el tema. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales eh, tienen carácter vinculante, pero uno de los principales o de las maneras, porque sí, si bien es cierto, hay tratados que tienen ciertas importancia, pero ¿cómo se regula? ¿Qué es lo que hace cada uno de estos estados o cada uno de estos tratados? ¿Cómo se aplican dentro de un país? Entonces, para poder conocer esto, en 1969 realiza la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, también denominada el Tratado de los Tratados. Entonces, aquí es donde convergen muchos de los países para poder establecer una normativa de cómo se aplica cada tratado, cómo es la aplicación de cada tratado. ¿Qué es lo que pasa en la Convención de Viena? La Convención de Viena reconoce la importancia eh, cada vez mayor de los tratados como fuente del derecho internacional y como medio de desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones, sean cuales fueren sus regímenes constitucionales y sociales. Entonces, cada vez, de acuerdo a la globalización, tiene que cada país necesita estar interconectado con otro país. Y esas normas, esos instrumentos jurídicos eh, deben ser normados. ¿Y bajo qué se norma? Se norma bajo el tan llamado derecho internacional o estos tipos de tratados. Es entonces en la ley de Viena que, redactada por una comisión de derecho internacional, esta comisión que fue nombrada por la ONU, ¿sí? Entonces, ellos son quienes norman o referencian a este grupo de notables personalidades a nivel de nuestro país, de todos los países, eh, y redacta en este importante documento, ¿no es cierto? Entonces, la Convención de Viena se basa en el derecho internacional y este a su vez considera la costumbre internacional como método de aplicación para establecer un tratado. ¿Qué significa aquello? Significa entonces que muchos de los países tienen costumbres internacionales, es decir, respeta o actúa en torno a cierta costumbre, y eso a su vez ha sido rescatado, ha sido pactado, ha sido respetado por esta Comisión de Derecho Internacional y esta Convención de Viena. Entonces, los acuerdos internacionales no comprendidos en el ámbito de la presente convención, el hecho de que la presente convención no se aplique ni a los acuerdos. Entonces, los estados están sujetos a esta convención, pero ¿qué norma esta convención? Entonces, esta Convención de Viena como un método de regulación de cómo funcionan los tratados. Los tratados internacionales generalmente, y ojo, que solo norma los tratados que se ejecuten o que se establezcan entre estados. Aquí no implica que se establezca entre un estado y una organización internacional. Por ejemplo, este no está dentro de la Convención de Viena. Pero como lo tratábamos anteriormente, los estados se o establecen su derecho internacional en base a la costumbre. Es por ello que muchos de los tratados entre una organización y por ejemplo, y esto del Tratado de Derechos Humanos, por ejemplo,
puede vincularse o puede tener similitudes. Entonces, ¿qué es lo que norma acá? ¿No es cierto? La Convención de Viena establece el proceso de la elaboración de los tratados. A ver, ¿cómo se establece, cómo se elabora un tratado? Aquí en la Convención de Viena lo establece. La entrada en vigor, ¿no es cierto? ¿Desde qué fecha o qué tiene que pasar para que entre en vigor un tratado internacional? También estábamos acá hablando de las enmiendas, la terminación la terminación de un tratado. ¿Cuándo es nulo un tratado? Hablamos entonces de la nulidad de los tratados que también puede existir. No todo tratado es o puede ser considerado como aplicable. Por ejemplo, tenemos el caso de cuando un tratado está basado o fue realizado eh, o viciado de corrupción. Entonces, en ese momento tenemos que ese tratado es nulo porque afectaría también a la población. Y un punto importante también es la interpretación, cómo se interpreta un tratado internacional. Siempre los tratados internacionales deben interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos, teniendo en cuenta su objeto y su fin. Es importante que estos tratados siempre o tratemos de invocar la parte positiva, el espíritu, como se denomina, el espíritu de la ley, que es lo que trata de o qué es lo que trata, qué derechos trata de establecerse o derechos trata de precautelar a los ciudadanos. La entrada en vigor o aplicación de los tratados lo dice en el artículo 24 de esta Convención de Viena. Un tratado entra en vigor de la manera en la fecha en el que se disponga o que se acuerden los estados negociadores. A falta de disposición o acuerdo, el tratado entrará en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de los estados negociadores en obligarse a este tratado. Esto es importante. Los tratados internacionales, si bien pueden precautelar o pueden propender a que los derechos o a precautelar que los derechos no se vulneren de las personas, siempre podrá entrar en vigor, podrá ser el mejor estado posible, pero no puede entrar en vigor mientras los estados que sean parte de no hayan consentido o no hayan consentido, ¿no es cierto? Es importante contener o explicar que estos tratados no son irretroactivos, es decir, que las disposiciones de un tratado no obligan a una parte respecto a ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado. Para esa parte, en ninguna situación con esta fecha haya dejado de existir, salvo una intención diferente que se desprenda del tratado o conste en otro modo. ¿Cómo lo explicamos esto? Es decir, yo el día de mañana puedo tener un tratado internacional que establezca un derecho o una mejor aplicación de los derechos, sin embargo, no es retroactivo, ¿sí? Los tratados internacionales no tienen este carácter de irretroactividad. ¿Cuándo es válido un tratado? La validez de un tratado o del consentimiento de un Estado a obligarse por un tratado no podrá ser impugnada sino mediante la aplicación del presente convención. Es importante que este tratado es válido cuando los países han tenido el consentimiento. Sin embargo, también hay estos temas que es importante conocer. ¿Cuándo es nulo un tratado? Y esto lo genera la Convención de Viena de 1969. El derecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación a una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como viciado de consentimiento, a menos de esa violación sea manifiesta y afecte una norma importante y fundamental de un derecho internacional. Por ejemplo, si yo tengo un tratado internacional y ese tratado internacional está contra de la Constitución del Ecuador, hablando exclusivamente del Ecuador, ese tratado es nulo, porque por mejor tratado no puede ir en contra de nuestra Carta Magna de la Constitución. Una violación es manifiesta si se resulta objetivamente evidente para cualquier estado que proceda
de la materia conforme a la práctica usual de la buena fe. ¿Sí? Un Estado podrá alegar un error en un tratado con viciado de su conocimiento en obligarse al tratado si el error se refiere a un hecho o a una situación cuya existencia difiera de la supuesta de ese Estado y que al momento de la celebración del Estado se considera una base esencial de consentimiento a obligarse en el tratado. ¿Cómo lo entendemos aquello? Cuando exista un error de vicio de consentimiento, es decir, que no existe el consentimiento, porque el consentimiento no se puede interpretar, debe ser un consentimiento expreso. Un punto importante que es la corrupción. Si la manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado ha sido obtenida mediante la corrupción, puede existir casos o momentos en que los tratados sean tratados a nivel jerárquico superior político y estos tratados puedan ser concebidos entre dos estados eh, donde se note o denote la corrupción. Estos tratados también son eh, o no implica la aplicación de estos tratados, ¿no es cierto? Esta es la Convención de Viena, una convención sumamente importante que tiene a los principios de libre consentimiento, de buena fe, que están universalmente reconocidos, teniendo presentes los principios de derecho internacional incorporados a la Carta de las Naciones Unidas, tales como los principios de igualdad, de libre determinación de los pueblos, de igualdad soberana, de independencia de todos los estados y de la no injerencia en los asuntos internos de los estados, de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza y respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos y la efectividad de tales derechos y libertades. La Convención de Viena establece o se establece en torno a estos principios sumamente importantes que cada país tiene. No es posible, o esta Convención de Viena lo que intenta establecer es el mecanismo, el camino a seguir, la manera de aplicar, el cómo, cuándo, cómo y dónde se aplica un tratado que se establezcan entre estados. Esta convención, la de 1969. También podemos entender o tenemos otro tipo de convención de Viena, donde seguramente más adelante la podemos topar, pero esta es la presentación de esta convención de Viena, que como queremos recalcar, también llamada el Tratado de los Tratados, sumamente importante, sumamente crucial en el ámbito jurídico internacional y también aplicable al jurídico interno porque los tratados internacionales, hay algunos tratados que son de carácter vinculante y que están al mismo nivel de nuestra Constitución. Entonces, en ese momento es de suma importancia el saber cómo, cuándo, cómo y dónde se puede aplicar los tratados y desde ahí nace la importancia de la Convención de Viena como tal. Esta es una presentación de Derecho Internacional, a quien agradecemos a quienes se han quedado hasta el final. Muchas gracias.